Aztecas, sistema político en el amor y vida social. El amor es un elemento fundamental que se manifiesta en todos los actos del hombre. En este caso nos enfocaremos al matrimonio y aspectos relacionados al mismo dentro de la política de esta cultura. El derecho siempre ha existido en la historia de la humanidad, con el fin de regular el comportamiento del ser humano en sociedad y preservar el bien común. El caso del amor no es la excepción. El tema resulta de interés para conocer mejor los antecedentes sociales en este aspecto, la complejidad de sus costumbres y reflexionar sobre lo importante que es el conocimiento de su cultura, pues comprendiendo el pasado podemos repensar mejor la historia y la realidad. De su sistema de justicia no existen códigos como los de Hammurabi, ni textos como los de Justiniano en Roma, o los famosos mandamientos judíos. El derecho de este reino se manifestaba en costumbres casi siempre ligadas a la religión y conocidas en común por la sociedad, motivo por el cual no había necesidad de plasmarlas en escritos. El matrimonio, por ejemplo, tenía una gran influencia de las costumbres heredadas. A pesar de no contar con documentos oficiales, las fuentes principales que contenían información respecto al tema son las siguientes. El Códice Mendocino, hecho por órdenes del virrey Mendoza por escogidos intelectuales indios, es una crónica del pueblo azteca desde el año 1325. Contiene información acerca de los tributos debidos al rey, una detallada biografía de Moctezuma II, datos de derecho procesal, penal y otros aspectos de su vida cotidiana. La escasez de documentos precortesianos se debe a que la Iglesia mandó a quemar muchos documentos catalogados de paganos. Las descripciones de los colonizadores también han sido de gran apoyo, entre ellos Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, funcionarios como Alonso Zurita, quien era jurista, personas del clero como Fray Bernardino de Sahagún, Fray Diego Durán, Fray Juan de Torquemada, Fray Jerónimo de Mendieta, Fray Toribio de Benavente, Fray Bartolomé de las Casas, entre otros autores, incluso del siglo XVIII, quienes pudieron utilizar fuentes ahora desaparecidas. También con ayuda de la arqueología moderna, por medio del análisis de costumbres funerarias, utensilios, dibujos, representaciones en cerámica y esculturas, se lograron descubrir detalles de la vida social en el México prehispánico. Se cree que al inicio de su peregrinación, su organización se basaba en representantes de clanes sometidos a un solo líder, pero se influenciaron de la tradición local del Valle de México, en la que una nación que se respeta necesita un rey, pero no un simple rey, era necesario uno de sangre tolteca, es decir, descendiente de Quetzalcóatl. Esto fue crucial para la creación de un nuevo linaje, del cual emanaría la nobleza y los futuros reyes, por lo que se infiere que, como en la historia de muchas civilizaciones, ésta también tenía la necesidad de tener un origen divino, en el cual cimentar su ideología y poder. Por este motivo, las uniones matrimoniales de las altas esferas sociales tenían una finalidad política. Muchas de las trivialidades sociales eran vistas por jueces especializados en diferentes materias, entre ellas las referentes al matrimonio. Incluso podían llegar a manos de los dirigentes de Estado, como el rey y el cogobernante. Ambos pertenecían a un jerárquico sistema de justicia encabezado por un Consejo Supremo, que tenía un papel protagónico en la política interna y externa del imperio. Es necesario señalar la distinción de las clases sociales para tener una percepción de su vida cotidiana y saber cómo esto influía en los intereses particulares. Básicamente había dos tipos de clases a las cuales se pertenecía por nacimiento. Los nobles se consideraban descendientes de Quetzalcóatl y gozaban de privilegios para aspirar a cargos políticos y religiosos. En su escuela se les instruía en el arte, la religión y la guerra. Las mujeres podían ser sacerdotisas de la diosa Xochiquetzal, quienes atendían a los guerreros previo a los combates. Esta clase no siempre tenía la libertad de decidir sobre sus uniones matrimoniales. A los plebeyos se les consideraba la clase trabajadora, y una de sus funciones principales era la agricultura. Se educaban en escuelas donde recibían educación general. Las mujeres eran vulnerables a ser solicitadas en matrimonio, sobre todo por guerreros y aquellos de clase superior.
Hay una característica importante de la sociedad azteca, en que su jerarquización social estaba ligada con grandes posibilidades de movilidad. Si destacaban en la guerra, los plebeyos podían ascender socialmente y entonces adquirían ciertos privilegios, a pesar de que su clase social seguía siendo la misma. Por otro lado, los nobles que violaban una regla podían ser reducidos a plebeyos, por lo que el desenlace solía ser el suicidio. Los sacerdotes intervenían en importantes decisiones políticas, se dedicaban al culto, pero también a la educación de los nobles y determinadas áreas de la población. Eran castigados con la pena de muerte si faltaban al voto de castidad. Su fuerza militar estaba compuesta por un gran número de plebeyos que solo poseían conocimientos y capacitación básica, además de un pequeño pero considerable grupo de guerreros profesionales pertenecientes a la nobleza. Como los aztecas fueron principalmente guerreros, es de comprender que sus matrimonios fueran polígamos, pues la continua pérdida de hombres no hacía posible el equilibrio numérico de sexos. Era un derecho concedido únicamente a los que se distinguían en el campo de batalla. Los comerciantes eran un caso privilegiado. En su mayoría eran nobles. Tenían incluso rasgos de embajadores. Solo podían ofrecer sus mercancías en mercados oficiales, donde hubo una rigurosa regulación de los precios. Como a los guerreros, para ellos también era permitida la poligamia. Los aspectos familiares estaban más ligados a la tradición. La celebración era un acto formal con características religiosas. Una esposa tenía preferencia sobre las demás, y lo mismo se manifestaba en sus hijos, en caso de repartición de bienes del padre. Predominaba el sistema de separación de bienes y a veces era vista la necesidad de pagar un precio por la novia, o, por otro lado, una dote que la esposa traía al nuevo hogar. Hubo 3 clases de matrimonio. Matrimonio provisional, que duraba hasta el nacimiento del primer hijo, en cuyo momento la mujer y su familia podían optar por la transformación del matrimonio a tiempo indefinido. Si él se negaba, ahí terminaba el matrimonio. El concubinato se presentaba solo por consentimiento de la pareja, sin más formalidades. La ley solo equiparaba al concubinato con el matrimonio cuando los concubinos tenían tiempo de vivir juntos y con fama pública de casados. La unión definitiva era convenida por ambas partes, después de celebrado el matrimonio formal. Estas uniones matrimoniales tenían las mismas restricciones legales y sociales, como la prohibición de casarse entre parientes de línea recta, colateral, igual o desigual hasta tercer grado, salvo riesgo de pena de muerte. El matrimonio entre cuñados era permitido. Era costumbre casarse con la viuda del hermano. El hombre podía contraer nupcias con la hija de su hermano materno. Las viudas no podían contraer nuevamente matrimonio hasta pasado un plazo. Se consideraban adúlteros a la mujer que engañaba a su compañero y al hombre que tenía relaciones sexuales con ella, y se les castigaba con la pena de muerte. Era posible divorciarse con la ayuda de las autoridades, siempre y cuando se comprobara una de las posibles causales, como la incompatibilidad, sevicias, incumplimiento económico, esterilidad y pereza, perdiendo el culpable en la mitad de sus bienes. Los hijos quedaban con el padre y las hijas con la madre. Las mujeres y los menores de edad podían ser comerciantes, los últimos con el consentimiento del padre. La mujer podía poseer bienes, celebrar contratos y acudir a tribunales a solicitar un proceso judicial, ya que su situación no era sujeta a la del jefe de familia. En cuestión de contratos se encuentran la compraventa, la permuta, el préstamo y en ocasiones la comisión, sobre todo en el caso de transporte. A pesar de que la mujer tenía igualdad de ejercer derechos penales o mercantiles, no hay indicio de que se reflejase en la práctica política. Se infiere que no tenían las mismas posibilidades de movilidad social que los hombres. Siempre cargó además con el mantenimiento del hogar y la atención a sus hijos y esposo. En otros ámbitos referentes a las relaciones entre personas, también se castigaba con pena de muerte la incontinencia de sacerdotes, la homosexualidad, la violación, el estupro, el incesto y el adulterio. Incluso el respeto a los padres fue considerado esencial. Las faltas a ellos podían ser castigadas con penas severas. El homicidio conducía directo a la pena de muerte, excepto si la viuda abogaba por la esclavitud del inculpado. El hecho de que el homicida encontrara a la víctima en flagrante adulterio con su pareja no constituía una circunstancia atenuante. Sin importar el área a tratar, no eran aceptados fueros especiales por un cargo público, y los nobles eran castigados con mayor severidad, pues era su obligación dar un buen ejemplo.
Es de gran utilidad conocer el sistema político de nuestros antepasados, en este caso la manera en que regulaban el amor y las relaciones entre las personas. Su legado aún se puede percibir en la actualidad y debe ser igualmente valorado que el legado de Occidente.